Compartimos el Evangelio del domingo 20 del tiempo ordinario en el año C. El texto es de Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: Vine a traer fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se haya cumplido. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No he venido a traer la paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5, habrá división, 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán padre a hijo, e hijo a padre, madre a hija, e hija a madre, suegra a nuera, y nuera a suegra. Palabra del Señor. El fuego siempre ha ejercido una fascinación enorme sobre la mente humana. De hecho, aparece en todos los mitos de la humanidad. Nosotros mismos, al contemplar el fuego, podemos evocar significados distintos. Por ejemplo, el calorcito, el calor en un invierno frío, o esa capacidad que tiene de purificar y de cocinar los alimentos. Pensemos en las brasitas del asado, por ejemplo. O esa magia que tiene un grupo de amigos reunidos en torno a una fogata en una noche oscura. O el poder que tiene de iluminar y vencer cualquier oscuridad. Y también, ¿por qué no?, el gran poder destructor que tiene el fuego. Jesús en el Evangelio de hoy dice: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. ¿A qué fuego se refiere? ¿Cuál es el efecto de este fuego? Miren, algunos predicadores piensan inmediatamente en el fuego del infierno, ese fuego que destruye a los pecadores y deja solamente los buenos. Todos conocemos que hay quienes les encanta este tema. Recuerdo a mi catequista de primera comunión, hablaba de las llamas eternas con una pasión como si hubiera pasado ahí sus últimas vacaciones. Este es el fuego que Jesús viene a traer. ¿Él desea ardientemente el sufrimiento del pecador? Claramente no. De hecho, recuerden en el Evangelio cuando Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, le dicen a Jesús de hacer llover fuego sobre aquel poblado de Samaria que no quiso recibirlos en su peregrinación a Jerusalén. Jesús en ese momento se dio vuelta y los reprendió, pero muy fuertemente. Pensar que Dios quiere el sufrimiento del pecador es claramente una blasfemia, totalmente opuesto al amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios quiere que todos sus hijos e hijas vivan. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Entonces, ¿a qué fuego está haciendo referencia Jesús? Tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces el fuego con significados pero totalmente diferentes. Sin embargo, hay un significado que es el más importante de todos. El fuego aparece como una manifestación visible de la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Abraham hace su pacto con Dios, allí aparece el fuego. La zarza ardiente de Moisés, la columna de fuego que acompañó el éxodo del pueblo de Israel, la montaña humeante del Horeb, ¿sí? También aquel fuego que llovió del cielo sobre la víctima del sacrificio del profeta Elías. Esto, entre otros. Dios se revela a través de este fuego que purifica, que protege, que sana, que salva, que ilumina, que revela, ¿sí? En el Nuevo Testamento, esta manifestación de Dios se da en el poder transformador de la misma palabra de Jesús.
El Evangelio, la buena noticia, tiene en sí mismo el poder del Espíritu Santo capaz de renovar la faz de la tierra. El anhelo entonces de Jesús es que el Espíritu Santo, que es el amor mismo de Dios en persona, aquel Espíritu que descendió sobre la iglesia naciente el día de Pentecostés justamente en formas de lenguas de fuego, invada toda la tierra, llene toda la tierra. Este es el gran anhelo del corazón de Jesús. Este espíritu es capaz de sanar, es capaz de transformar, de renovar, de dar una nueva vida, una vida en abundancia a toda la humanidad. Este es el deseo de Jesús. Pero para que esto suceda, Él tiene que recibir un bautismo. ¿De qué bautismo está hablando si Él ya fue bautizado en el río Jordán? Está hablando de su propia muerte. La palabra bautismo significa literalmente sumergirse, zambullirse. El que se bautiza se sumerge en las aguas del bautismo para que muera el hombre nuevo y renazca con él una nueva criatura. Jesús en su muerte llevó a toda la humanidad vieja y al resucitar, resucitamos con él a una humanidad nueva. En el momento de la muerte, dice el Evangelio que Jesús, dando un fuerte grito, este grito no es tanto un grito de muerte como un grito de dolores de parto, una realidad nueva que nace. Dando un fuerte grito, entregó su espíritu. Y al entregarnos su espíritu, nace en nosotros una nueva humanidad. Una humanidad que sueña y que construye el reino de Dios. Ahora bien, no tenemos que pensar que este reino de Dios, este reino de paz, de amor y justicia, que Jesús vino a traer con la fuerza, con el fuego del Espíritu Santo, va a ser recibido con alegría y entusiasmo por toda la humanidad. El cristiano no tiene que ser ingenuo, no tiene que andar soñando mundos de fantasías donde el león come pasto al lado del cordero. Si bien es cierto que el Mesías fue anunciado como un rey de paz, estas imágenes que usan los profetas nos remiten al escatón final, es decir, a los tiempos finales. Mientras tanto, aquí y ahora, en nuestro tiempo, el mal no permanece indiferente frente al bien. El mal rechaza al bien. Por esto es que las personas buenas muchas veces sufren este rechazo, incluso persecución y hasta crucifixiones de diferente modo. Todos sabemos de, por ejemplo, personas honestas que no han podido mantenerse en ciertos lugares porque han sido rechazados y han sido condenados, especialmente en espacios de poder. Y esto es así porque, como dijo el profeta Simeón, las palabras de Jesús son signo de contradicción. Y estas palabras revelan las intenciones ocultas de los corazones de muchos. De hecho, el Evangelio, para decirlo claramente, el Evangelio nos divide, porque el Evangelio nos pone en contracorriente del pensamiento de la mayoría. El pensamiento de Jesús no es el pensamiento del mundo. Y estas divisiones llegan incluso hasta el seno de muchas familias, ¿sí? Padres contra hijos, hijos contra padres, madres contra hijas, hijas contra madres. Pensemos que en tiempos de Jesús, todo aquel que reconocía a Jesús como el Mesías era expulsado de la sinagoga. Imagínense todo el conflicto que esto llevó a las familias tradicionales de Israel. Si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. El que elige el bien está eligiendo un lado, está eligiendo un bando. No puede quedarse en el medio, no puede pertenecer a los dos a la vez. Hoy muchos cristianos tienen miedo al rechazo del mundo. Y justamente por esto terminan viviendo una experiencia de vida cristiana que es tibia y acomodaticia. Muchas personas muy inteligentes
utilizan ciertos sofismas pseudo-teológicos para dejar tranquilas en sus conciencias reconciliados con Dios y con el diablo. En sus conciencias Dios y el diablo se llevan muy bien. Sin embargo, esto no es así. Esto no ha llevado a una verdadera vivencia y experiencia del Evangelio. El Evangelio es contracorriente y en algunos casos contracultural. Y tenemos que aceptarlo y asumirlo así. Él mismo ha dicho, digamos, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Estas son las reglas de juego de seguir a Jesús. Pero tenemos que recordar también lo que Él mismo ha dicho. Mis palabras no pasarán. Es más, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza. No tenemos que tener miedo entonces frente al rechazo, frente a la persecución, porque el fuego del Espíritu Santo, aunque nosotros no sepamos de qué manera, está llevando la historia hacia su consumación final en Cristo Jesús. Hoy el reino ya está presente entre nosotros y crece sin hacer ruido. Esta es nuestra hermosísima esperanza, ver el día en que el fuego del Espíritu Santo inunde todos los corazones, toda la faz de la tierra, nos convierta, ¿sí? Entonces allí nuestro corazón anhelará cielos nuevos y tierra nueva. Que tengas una hermosa semana.